Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Ramón Tejada Holguín, sociólogo, investigador social y analista político, comparte su apreciación sobre el momento político dominicano a la luz de los más recientes acontecimientos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos esta noche y bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Ya lo vieron ustedes, la actualidad política en la República Dominicana. Ramón Tejada Holguín, sociólogo, académico, investigador, analista social y político, una persona muy solicitada en los medios para tratar de encontrar explicaciones, cuáles son las por qué de las cosas que están sucediendo en los dos partidos políticos fundamentales del sistema de partidos de República Dominicana, el PRD, que celebró su convención, y el Partido de la Liberación Dominicana, que va camino a ella. Ramón, buenas noches, gracias de nuevo por estar con nosotros. Leímos tu artículo, Razones de un retorno, en la que tratas de entender y explicar a la misma vez el porqué de la victoria de Hipólito Mejía. Nos gustaría que tú nos explicaras, ¿triunfó Hipólito o fracasó Miguel? ¿Qué hay de esto? Sabes que el artículo, bueno, por razones de espacio, yo a veces no le puedo poner los títulos originales. Sí. En realidad ese artículo nació con el siguiente título. Okay. Razones de un retorno o de cómo un MVP no puede mantener su averaje de bateo. Está bien, está bien. Porque en realidad, efectivamente, yo creo que más que nada lo que explica el fenómeno Hipólito Mejía, porque es un fenómeno, que regrese a alguien con el nivel de rechazo que tenía Hipólito Mejía hace apenas un año y con el recuerdo del tipo de gobierno que hizo, y que regrese de la manera en que ha regresado, aunque fue con 50 y algo %, pero ha regresado, es definitivamente un fenómeno digno de estudiarse. Hay muchos factores, hay factores que están digamos a lo interno del propio Hipólito Mejía y que tienen que ver con él, y otros que tienen que ver mucho con Miguel Vargas Maldonado. Mi argumento es que las deficiencias de Miguel Vargas Maldonado son mucho más poderosas que las bondades que logró Hipólito Mejía en este proceso. Para explicar el resultado. Alguna gente piensa, por ejemplo, que lo pegajoso de Llegó Papá, pues juega un factor. Sí. Bueno, eso es tener una visión sumamente banal de la política y tener una visión de que la política es como el mercado de mercancías, que a veces lo es, pero no tanto. No tanto como para que un eslogan pueda revivir a una persona con una tasa de rechazo. No tiene que ver con el mercadeo. El mercadeo se monta sobre otras cosas que son más relacionadas con lo social, con lo político y con lo económico mismo. ¿Cómo tú explicas entonces el proceso, Ramón? ¿Qué pasó que permitió que Hipólito Mejía pasara de un 4% que tenía hace ya un poco más de un año, y Miguel que tenía un 96%? ¿Qué pasó en el PRD o en el PRD de la sociedad dominicana para que Hipólito finalmente venciera? ¿Cuál fue el proceso? ¿Podríamos ver los pasos, o sea, sí, el trayecto? Es interesante. Yo creo que empieza en... el proceso mismo empieza en el año 2008, cuando se revela como un gran fenómeno Miguel Vargas Maldonado. Porque Miguel Vargas fue un fenómeno en el 2008. En el 2008 fue un fenómeno. Miguel Vargas Maldonado, siendo un candidato que mucha gente no le reconocía mucho carisma, que no tenía el verbo ni la comunicación que tenía Hipólito con el asunto, le gana nada más y nada menos que a Milagros Ortiz Bosch. Milagros Ortiz Bosch. Alguien con una tradición dentro del PRD, etcétera, etcétera. En aquella vez dije, lo que se ha visto es a Milagros Ortiz Bosch como un representante de Hipólito Mejía. Dijiste tú aquella vez. Aquella vez. Que podría ser uno de los elementos que explicara eso, esa victoria. Exacto. Un poco Milagros Ortiz Bosch estuvo muy comprometida con el gobierno. También lo estuvo Miguel,
pero Miguel no era un líder del PRD. Sí, Siempre estuvo ella era la vicepresidenta de la Secretaría de Educación y salió públicamente a defender a Hipólito Mejía durante el proceso. Yo recuerdo aquella electoral. expresión tan desafortunada de que el partido, el país necesita un hombre de pantalones. Un hombre de pantalones en Santiago en un evento. Entonces, Miguel se veía como lo nuevo dentro Miquel que resuelve. Miquel que resuelve, como lo nuevo dentro del PRD. Gerente, como que el que podía de alguna manera darle un viso de novedad. Y así era. Bueno, él entendió que ese triunfo que tuvo sobre Milagro. Y 40%, ¿verdad? Bueno, no, Milagro fue 75%. Estoy en la interna. O sea, ese triunfo que tiene, pues le estaba dando prácticamente cierta carta blanca para hacer lo que quiera. Y era verdad. Okay. Pero tú siempre tienes que entender lo siguiente. Cuando tú te encuentras en un proceso y surge de un liderazgo de esa naturaleza tan novedoso, no es lo mismo lograrlo, que puede lograrlo por un golpe de suerte, como aquella historia de un burro que toca la flauta, pero cuando tú le pides, lo toca una vez, pero cuando tú le pides, espérate, ¿qué pasó? Sí. No le vas a pedir una canción, puedes hacerlo y puedes pegar ahí en ese momento. Entonces, ese tipo de cosas, tú tienes que sustanciarla. Y tienes que sustanciarla entendiendo el contexto en el que te mueves. Miguel intentó, y yo creo que hasta correctamente, en algunos momentos durante el proceso electoral, ahora pasa el proceso electoral de 2008, de crear una especie de nuevo PRD. Así se llamó, ¿no? Exactamente. Nuevo PRD. Pero en todo momento Hipólito se encargaba de traerlo a la realidad dentro de eso. Cuando Miguel observa todo ese proceso, se da cuenta de que si él quiere transformar el PRD, necesita el aparato partidario. Ya tiene a la gente. Un poco la experiencia, según dicen, porque esto no lo puedo afirmar, de que durante la campaña electoral, a pesar de que obtuvo un 40%, entendía que el presidente del partido, en ese entonces, Ramón Alburquerque, pues tenía un discurso distinto al de él, y había una disonancia, no había una sintonía adecuada, y él quizás pensó, según dicen, que pudo haber tenido mejores resultados electorales si hubiese habido una mejor sintonía, ¿no? Yo creo que como analista se puede decir que así es. ¿Tú lo afirmarías? Yo me atrevería a decir desde fuera, como analista, que efectivamente, inclusive yo no lo vi tan mal como analista siempre. Eso no quiere decir que uno esté endosando las cosas. Yo no lo vi tan mal que Miguel intentara ser él el presidente o poner un agente de él, porque efectivamente le había pasado muy mal durante el proceso electoral por el poder que tenía esto. El problema es que en ese proceso de intentar ser presidente e intentar asumir la dirección del PRD, descuidó las bases. Y ahí es donde vinieron los grandes errores que cometió. ¿En qué sentido cometió grandes errores? Quizás el PRD que él quería construir podía ser un partido más moderno y más acorde con los tiempos. Un PRD que hasta cierto punto él quería copiar algunos elementos del tipo de liderazgo de Leonel Fernández. Yo creo lo mismo. O sea, y quizás no estaba mal lo que él intentaba hacer. Un poco de orden, ¿verdad? De institucionalidad. De institucionalidad. El problema es que este tipo de cosas, la administración del cambio, hay que hacerla con mucha prudencia, pero con muchísima prudencia y sabiendo por dónde soplan los vientos. No, y en compañía de todos. Y en compañía de todos, como aquella frase que dice, voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo y pronto, sino con todo y a tiempo. Entonces, a veces tú estás un poco más adelante. Entonces, el primer error que cometió, cuando él quiso tomar el aparato, en esa toma del aparato partidario, tomar el aparato partidario significaba adueñarse de las direcciones, sobre todo de las direcciones. Primero se hizo acompañar de gente que no era de tradición PRDista. El primer error fue ese. Yo no digo tanto la presidencia, pero sí el no acompañarse de los PRDistas históricos, de no convencer primero que nada a esa otra dirección PRDista. Fue una toma autoritaria. Entonces. Fue una toma autoritaria. Sale con mucho poder, logra la presidencia con 90%, pero entonces se compromete en evitar que el grupo de Hipólito Mejía, que podía tener su pequeña cuota de poder, y por qué no, y que en ese momento estaban divididos con Guido, y que Guido con Mazara no asumiera la Secretaría General, que parecería que podía hacerlo. Y tampoco Tony Peñaguaba, que también había podido hacerlo. Y se empeñó. En ese desgaste, obviamente,
se ganó una gran cantidad de enemigos dentro de los mandos medios, dentro del mismo mando. Y fíjate que a pesar de que él comprometió su liderazgo y que él obtuvo el 90%, su gente, Orlandito y Gianilda, no tuvieron una cantidad similar. Entonces, eso fue lo primero que le dio a dar la voz de alarma. Cuando tú logras ese tipo de resultados, tú dices, aquí no me están endosando. Yo no puedo asumir un tipo de liderazgo como si el 90% habría sido de tal magnitud que yo habría logrado a los otros dirigentes. Ahí debió comenzar a actuar con un poco más de cautela. Y quizás la voz de alarma de que Gianilda no pudo salir diputada aquí, ni Orlandito en Santiago, bueno, senador, posteriormente, debió haberlo hecho reflexionar, ¿verdad? Sobre el método. Porque tú insistes en el método, en la forma. En la forma, sí. Ramón. Porque ahí es donde, pero fíjate que esto es previo a ese hecho. Lo que yo digo es, esto que pasó en ese proceso de las internas, debió hacerlo reflexionar para no llegar a esos niveles en las elecciones nacionales, en las congresuales y municipales. ¿Qué pasó? A pesar de esto, ya, vamos a decirlo así, el tejido social y político, entendiendo tejido por esa unidad compacta entre su dirigente arriba y entre los dirigentes y las masas del PRD, se está viendo resentido. Claro, ahí se ha visto resentido. Así es. Porque pusiste dirigentes que no eran lo que yo quería. Está bien, yo te estoy endosando a ti, pero tú me estás poniendo dirigentes que no son lo que yo quiero. Así es. Y te lo estoy diciendo, estoy diciendo a la hora en que estamos votando. Así que ten cuidado, yo prefiero una combinación de tú y No te estoy diciendo que tengo a ti. Ten mucho cuidado, ese era el mensaje que se le estaban enviando. Al no entenderlo, lo que quiso fue seguir precisamente, vamos a decirlo así, tomando el aparato, continuar con su guerra de posiciones, ganando posiciones, pero dejando muchos heridos y mucha gente resentida detrás de él, y no cualquiera, porque la tapa al pomo se la pone el proceso electoral. Adelantándonos un poco, tú te imaginas que si tú analizas los procesos electorales del PRD, los últimos 4, 2 comandados por el PPH e Hipólito, y 2 comandados por Miguel Vargas Maldonado, desapasionadamente los 2 comandados por Miguel Vargas Maldonado, fueron los mejores. Así es, más para exitoso. Ese partido. Sí, señor, mejores resultados. 40 y pico %, por poco le da un susto, como dice la gente, y hay una segunda vuelta. Y en los otros aumentaron síndicos, aumentaron regidores, aumentaron diputados, y no ganaron senadores por un problema del sistema político. Del sistema electoral dominicano. Punto. Pero objetivamente avanzaron. Así es. Objetivamente. Sin embargo, no logró convencer a nadie. ¿Por qué? Por lo siguiente, entonces. Ya vimos lo que le pasó cuando estaban en las elecciones internas para elegir la dirigencia. ¿Qué hizo para elegir las candidaturas congresionales, municipales y... Congresionales y municipales? ¿Qué hizo? Lo primero es que comenzó a poner a su gente y a obviar a el liderazgo local. Mira, hay símbolos importantes. Fuera de cámara señalaba uno tú. No hay cosa que sea un símbolo más importante para el municipalismo dominicano, para los que se llaman municipalistas, para los estudiosos de la municipalidad, para todo el que cree en la descentralización en República Dominicana, que Villa González. Villa González es el paradigma. En Villa González empezó los presupuestos participativos. En Villa González empezaron los trabajos ya más directos con los municipios. ¿Y quién lo empieza? El PRD. PRD, así es. Víctor de Ace, compañía. Oye, en el Villa González no había forma de que ganara otro partido que no fuera el PRD. Y los otros aumentaban, porque era interesante, lo que se logró en Villa González hacía que aumentara el número de votantes y aumentaba el número de militantes de ambos partidos, tanto del PRD como el PLD. Es un asunto bellísimo, es un digno de análisis Villa González. Yo escribí un trabajo para el PNUD, para el Informe de Desarrollo Humano, que me quedé maravillado con la experiencia. Y sin embargo perdieron. Pero ¿con quién pierde el PRD en Villa González? De manos de un militante del PRD descontento que se va para el PLD. Que se suponía que debía ser el candidato a síndico. Que le tocaba, vamos a decir. Que le tocaba, eso es. Que le tocaba, pero en el orden sucesoral le tocaba. Pero lo mismo en San Francisco. Quien gana en San Francisco y repite en San Francisco era PRD. Pero también pasa en Asua. No, lo de Asua fue... Porque Calderón era un magnífico candidato que no se le permitió participar, ni siquiera. Y lo mismo en Sánchez Ramírez. Y cuando venimos a sacar cuenta, bueno,
Ya tú señalaste el caso de Orlando Jorge. Sí, en Santiago. En Santiago. O señalaste el caso de Gianilda misma. Sí, aquí en la circunscripción número 3. En la circunscripción número 3. O sea, y sin embargo te sale el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, sí, recién llegado, sale diputado. Así que lo mueven de una circunscripción a otra. Que lo mueven de una circunscripción, que le dan todo para que lo haga. Para que lo haga. Entonces, bueno, espérate. Ya nos redujiste, nos limitaste en las elecciones para elegir la dirigencia del partido, pero ahora nos has excluido totalmente, nos ha tomado en cuenta a nosotros, entonces ya van dos. Así es, Ramón. Quiero pedir tu permiso porque tenemos que hacer una pausa. La conclusión, Ramón, es que Miguel tuvo un proyecto muy claro, muy definido, pero utilizó métodos atropellantes y autoritarios, y que no se dio cuenta de las señales que le iba mandando su propio partido, su propia gente. Parecía que no lo conocía. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a verlo ahora. Nos vamos a la pausa, quédense ahí, ahora vamos a seguir descubriendo las razones de un retorno, o las razones por qué un MVP cayó en el liderazgo de bateo. No logró mantener su promedio de bateo. No logró mantener su promedio de bateo. Muy bien. Vamos a la Regresamos aquí en Ojalá. Tenemos a Ramón Tejado Holguín, sociólogo, académico y analista social y político. Estamos tratando con él de entender qué pasó en el PRD, cuál fue el proceso, los momentos que explican lo que ocurrió, que usted sabe mejor que nosotros, ¿no? Ramón, tienes la palabra. Te quedabas en ese momento de acumulación de rencores y de torpeza política. Esa, digamos, lo que acabamos de hacer es la descripción. Ahora vamos a ver esto, cómo lo podemos asimilar como análisis político. Muy bien. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Lo que ocurrió ahí, en realidad, fue que en ese proceso que siguió Miguel Vargas Maldonado, se distanció de las bases PRDI. Sí. Se distanció, simple y llanamente, creó un estilo de liderazgo. Mira, a mí me cuentan que cuando él iba a las manifestaciones, a mí me encanta que me cuenten, que me describan. Yo sé casi prácticamente cómo cada líder político de este país actúa cuando hace una manifestación a apoyo de él. ¿Por qué? Porque eso tiene un elemento simbólico. Mira, a mí me cuentan cuando él hacía las manifestaciones, que el asunto es, él entraba no por la puerta principal, él entraba por atrás, sin que sea molestado por las masas. Sin contacto con ella. Sin contacto con ella. Por ejemplo, Hipólito entra por la puerta principal y la gente lo toca. Danilo entra por la puerta principal. Correcto. Y permite, y si la seguridad que la gente pueda acceder. Es decir, eso es un elemento simbólico importante. Él entraba por atrás. Él entraba por detrás. Él entraba para que no lo molestaran, para distanciarse de la gente. Pero también hacía lo mismo, y ese mismo tipo de actitud fue el mismo tipo de actitud que le llevó a asumir un PRD en el cual esa relación tradicional, ahí es donde yo digo que él no entendía el PRD y su historia. Su cultura. La cultura política del PRDista. Él quería cambiarla, y quizá él tenía razón en el intento de cambiarla, pero la cultura política tarda mucho tiempo en cambiarla. Así es. Y el proceso es poco a poco. Y pudo haber ganado más si lo había hecho más lento. Entonces, ¿cuál es la cultura política del PRDista? Yo me recuerdo en los 80, cuando nosotros comenzamos a preocuparnos por este tipo de cosas, que decían que en el PRD, el compañerito de la zona K se bajaba a discutir de tú a tú con Atuay de Can. Sí, exacto. Así, de tú a tú. Como que estamos discutiendo dos gente igualitos. Sí, horizontal. Y eso era normal. Bueno, y hay historias que mucha gente a veces no entendió ese tipo de cosas. De Peña Gómez en medio de una manifestación diciéndole a un compañero, ¿qué pasa, compañero? Y preocupándose por un compañerito de las bases. Pero es que esa era la cultura política del PRD. Esa relación horizontal, en donde tú eres dirigente, está bien, pero tú no eres Dios. Exactamente. Tranquilo. Que nosotros te ponemos ahí, aunque nunca haya elecciones. Sobre todo eso último, nosotros somos los que te ponemos. O sea, tú eres jefe por nosotros. Esa conciencia del PRD, él quiso romperla, y eso no se rompe la noche a la mañana. Quizás él lo habría logrado si no fuera entonces, por eso te dije, las más importantes razones son los errores de Miguel Vargas. Pero ahora vamos a ver qué pasó con Hipólito. ¿Por qué es Hipólito y no otro el que le hace la contra a Miguel Vargas? Porque esa es una buena pregunta, pudo haber sido otro. ¿Por qué no caló a Abinader? ¿Por qué no fue Abinader? Si Hipólito tenía tantas rechazos. ¿Por qué cosecha los desafectos? Hipólito. Sí, Hipólito. Esa es la pregunta. Primero, bueno, es un país presidencialista y es un expresidente. Esa es la primera y obvia decisión que mucha gente te va a decir. Bien, es posible. No te voy a negar que eso puede influir un tanto. Somos presidencialistas y estamos hablando de un expresidente.
pero ese no es el factor principal. ¿Cuál es? Recordemos a Hipólito. Hipólito decía, voy a gobernar sin olvidarme de los míos. Sí. Hipólito se encargó de crear una clientela importantísima dentro del PRD. Ajá. Su gobierno, nosotros lo evaluamos, la gente No, y Boronía para los de abajo, etcétera. recuérdate. Y nosotros podemos decir, es malísimo, es aquello, pero los PRDistas no. Precisamente por eso. Y el boroneo. El boroneo, las cotorras. Sí. Soy como la cotorra, lo decía. Sí. O Guido. Guido, Primero sí. nosotros, luego nosotros y después... Y si queda algo, nosotros. Es decir, ya él había creado en el PRD una conciencia de que él sí dejaba caer para el partido y en beneficio del partido y su periferia. Eso, pero en segundo lugar, él sí logró establecer ese nivel de contacto con la gente, ese nivel de contacto horizontal, aprendido en su manera chanflona de expresarse, etcétera, etcétera, pero sí lo logró establecer, ¿no? Entonces, todos los sectores que ya estaban oponiéndose a Miguel, vieron más fácil en Hipólito el que podía oponerse y que podía hacer un buen papel que, qué sé yo, Abinader o alguno de los otros candidatos. No sé qué habría pasado si algunos de los PRDistas históricos habrían entrado en esta contienda, qué sé yo. Fello. No, Fello no tanto, pero Milagros, por Milagros, ejemplo. Quizás pudo haber sido otra historia. Claro, el problema está, y ahí es donde viene, porque el dinero. Ajá. Miguel Vargas convirtió al PRD y fue en sus intentos de convertirlo en un clientelismo distinto, más de élite, vamos a llamarle así, que el de Hipólito. Comprando los dirigentes creía que se garantizaba las bases, en algunos casos. Hipólito tenía más la relación directa con las bases. Los demás candidatos dicen, o potenciales candidatos, dicen, aquí hay mucho dinero de por medio. Y no ¿Quién lo va a apoyar? No podría decirse lo que algunos afirman también, de que también la forma de Hipólito relacionarse se corresponde más a esa cultura. Es decir, Hipólito los PRDistas lo reciben más como un líder suyo que aquel que trata de ser más distante. O sea, un poco el perfil de cada cual, ¿no? Claro, y ese fue siempre el fuerte de Hipólito, ese nivel de contacto. Pero si además tú tienes ese nivel de contacto y además tienes la clientela que has creado, pues obviamente Fue un vas a tener... error el pacto de las corbatas azules, porque mucho se ha zarandeado eso. No, yo no creo. ¿Tú qué crees, Ramón? No, yo no creo que el pacto de las corbatas azules, vamos a ver, es que la gente a veces no le da seguimiento a las cosas. Antes del pacto de las corbatas azules, Miguel no era el líder más importante del PRD. Antes del pacto, las cosas estaban todavía dentro del PRD, hasta el pacto de las corbatas azules, tenía cierto control el PPH y el grupo de Hipólito, recordémoslo. El pacto de las corbatas azules fue tan positivo para Miguel que fue el que le dio... Que lo catapulta. Que lo catapulta. Yo insisto, Miguel siempre ha logrado tener esos picos. Lo que nunca supo fue cómo sostenerlo. Fue sostenibilidad lo que le faltó. O sea, era un bateador de... Tú ejemplo, hablas de MVP, un bateador de racha. Un bateador de racha, exacto. Por ejemplo, el pacto de la corbata, además el pacto de las corbatas azules es lo que reivindica a Hipólito y le da esta oportunidad, porque es donde se maneja la posibilidad de regresar en la reelección. Se sintió muy seguro, exacto, estaba jubilado, y ahí fue donde se sintió muy seguro Miguel Vargas y fue parte de los errores. Pero el pacto de las corbatas azules no fue un error. El error fue que después del pacto de las corbatas azules, en vez de diferenciarse en otros aspectos del PLD y presentarse, por ejemplo, el PRD como el partido más moderno y no votar por el artículo que terminó siendo el 37, sí, aquel artículo, sino, entonces, ¿qué hizo? Él quiso competir por el nicho que ya el PLD y Leonel Fernández tenían. El nicho conservador. El nicho conservador. Tú no y ahí volvió eso. entonces lo que tú decías de alejarse de las bases. Exactamente. Un doble alejamiento de las bases. Entonces, el pacto te da el poder y te dice, toma, tú eres el PRD. Úsalo. Úsalo. Oye, pero ¿cómo tú vas a hacer esto Ya. si te está diciendo diferénciate? Sí. O sea, Leonel, porque fue así, Leonel te eligió como interlocutor, porque parece ser que puede serlo. Sí. Si te eligió como interlocutor, demuestra que eres un interlocutor de valía. Exacto. Porque así como te elige a ti, puede elegir al otro. Claro. Ahora, tú tienes que evitar, no que elija al otro, porque él puede elegir a quien quiera, sino que tú seas imprescindible, que no pueda de ninguna manera, aunque él quiera, elegir a otro, porque tú eres el que dirige el Correcto, PRD. correcto. Y ahí tiene que montarte la historia. Y de nuevo, con el pacto de las corbatas azules,
me pareció bien positivo, y la posición de él fue el que destrabó el proceso de reforma constitucional, debió sustanciarlo en un retorno a las bases programáticas e ideológicas del PRD y de diferenciarse del PLD, no apoyando el artículo 37. Para concluir en este punto, Miguel, Ramón, podemos decir entonces que Miguel, digamos, en un movimiento de tenedor a lo interno del PRD, quiso introducir cambios, pero entonces se alejó de las bases porque el método que utilizó fue autoritario y distante, ¿no? Exacto. En el caso de la sociedad dominicana, luego del pacto de las corbatas azules, que se gana esa oportunidad, pues entonces se aleja políticamente en este momento de sus bases electorales. Pero en ese caso lo que hizo fue, paradójicamente, en vez de entender, si tú haces el pacto de las corbatas azules, es porque te están diciendo que tú eres el otro. Tú eres el arte. Tú no eres yo, tú eres otro. Entonces, en vez de distanciarse de mí, se quiso parecer a mí. Entonces, en vez de distanciarse de Leonel, se quiso parecer a Leonel. Y competir. No, es contrario lo que tiene que hacer. Lo que en alguna ocasión dijimos desde aquí, de que había una fascinación oculta con Leonel Fernández. Exactamente. Ramón, quiero pedir tu permiso porque vamos a entrar entonces al PLD, pero vamos a hacer una pausa para entonces entrar limpiecito a ver qué va a pasar en el Partido de la Liberación Dominicana. Ramón Tejado Holguín nos acompaña hoy. Ramón, entremos inmediatamente en el otro partido. El PRD ya hemos visto qué le ha pasado al MVP, pero ¿qué va a pasar en el PLD? ¿Cómo tú ves esa situación interna? Mira, es interesante. Yo creo que primero que nada, el proceso de votación del PRD le presenta un reto muy grande al PLD. El proceso de votación. Es lamentable que la dirección del PRD, en este caso Miguel Vargas y su grupo, no hayan manejado este tipo de cosas con un nivel más institucional, menos agresivo. Yo creo que las aguas van a volver más rápido de lo que mucha gente piensa, y el candidato y el PRD se va a compactar. Como siempre van a quedar atrás algunos dirigentes, etcétera, etcétera, pero al final del día, además es un partido en la oposición con vocación de poder, al final del día se van a poner de acuerdo. Así es. Eso le presenta un gran reto al PLD. El primer reto es que ya el PRD va a tener su candidato. Quiérase que no, va a tener su candidato y ya tiene tiempo para resolver los problemas con el MVP, para entonces que el que está descontento, la promesita, la pasadita de mano, el ungüento en la herida y todo, cuando vamos a ver, vuelven a su causa. Si en 30 días estamos ya con un PRD ya compactado. 30, sí, un mes, mes y medio. Bueno, ahí están reunidos en estos días con Torrijos, que vino de Panamá, que es amigo de los dos y está hablando entre ellos. Y además, bueno, vi a Hugo Tolentino diciendo que son los asesores de Miguel, que no esperaban que perdiera, pero que ya las cosas están volviendo a su cauce. Y van a volver, porque además, hay que ver, fue la Comisión Nacional Organizadora, Milagros Ortiz, Esquea Guerrero, Hugo Tolentino y Kiko Tabar. Oye, escúchame, en el PRD no es fácil tú decir que esta gente pudo haber cometido cualquier desaguisado. Milagro decía que haber elegido un padrón abierto fue un error. Y yo creo que es un error. Es que yo siempre he insistido en eso. O sea, los partidos se fortalecen compactando su militancia y que su militancia se sienta parte y que tiene poder de decisión. Un padrón abierto le quita ese poder a la militancia del partido. Claro. O sea, yo puedo decidir dentro del PRD sin ser militante. Y a eso que tú te refieres al desafío del PLD. Exactamente, ahí es uno de los desafíos del PLD. Primero que nada, y además tú sabes lo costoso que es hacer un proceso electoral de esa naturaleza. Claro. Es costosísimo, es un costo altísimo. Son nada más y nada menos que 5 millones de potenciales votantes. Sí. Y bueno, votaron 1 millón, dicen los con un padrón de 5.9 millones. Un padrón de 5.9. Sí, pero eso del millón de votos yo creo que no se lo cree ni Esquea, ni se lo cree Hugo, ni nadie, ¿no? El millón de votos lo está utilizando Miguel como un argumento de que hubo evidencia de que votó otro partido. Yo creo que si votaron 500.000 ahí fueron muchos. Pero
Yo tengo Pero la hay un dato impresión de que significativo. siempre en las votaciones Hay un internas de los múltiplo, partidos hay un múltiplo, Sí, siempre se pero un multiplica. múltiplo de todo, no, Sí, no es sí. trampa, es Sí. simplemente para decir que el Sí, partido no, está todo fuera. el mundo- Pero hay de todas maneras un dato que a mí me llamó mucho la atención, que fue el dato de Higüey, creo que fue, que las votaciones llegaron casi a 13.000 votantes. El PRD en las elecciones pasadas sacó, creo que fueron 10.000. Es decir, las votaciones que obtuvo el Partido Revolucionario en Higüey fueron inferiores a las que los votos de ahora. De ahora del partido. De ahora del partido. ¿Es el múltiplo? O es el múltiplo, o don Amable, o no sé quién también, porque habría que pensar en muchas cosas, ¿verdad? Mira, Porque en padrón abierto puede pasar cualquier cosa. Sobre eso, mira, en política en República Dominicana hay que creer cualquier cosa. Ahora, yo te digo algo, organizar 200.000 votantes para que vayan a votar por una persona dentro de un partido, eso no se hace en secreto. Por favor, Y cuesta un dineral. Todo el mundo se entera, Son los claro que indiscretos sí. que son los dominicanos. Sí. Me mandó fulano. Sí. A ti también se Sí, llama. sí, así Claro. es. Esa yo no me la Porque creo. para que esa esos parte. PLDistas fueran a votar al PRD había que darle... Y es fácil. Hay que ver que Totalmente, engrasarlo sí. también. Sí, Es sí. un operativo y llevarlo en guagua. Pero además de eso también, Miguel no se está dando cuenta que con esto se distancia mucho, ya no solamente de las bases PRDistas, sino de su propia gente. Por favor, él tenía 2 delegados en cada uno de esos centros. Claro. Él le Pero- está diciendo que esos delegados no hicieron su trabajo. De todas maneras, Ramón. Y el boca de urna. El boca de- cuéntame del PLD. Sí, vamos a hablar del Vamos PLD. a ver la cosa. Sí, sí. El PLD aquí tiene un reto, evidentemente, y un reto bastante significativo. Insisto, yo soy de lo que creo que los partidos, y por eso en algunos casos me he opuesto a una ley de partido que quiere transferir mucho poder en la Junta Central Electoral. Sí. Yo no creo en eso. Yo creo que los partidos deben darse unos buenos reglamentos, Ajá. reglamentos que sean respetados por todos, y todo lo que vayamos a dirimir, lo dirimimos por nuestros reglamentos. Correcto. O sea, si mi partido dice, mira, yo soy de este partido, y mi partido dice, aquí se va a elegir de dedo, y yo entré a ese partido porque se va a elegir de dedo, pues nada más tenemos que evaluarlo porque eligió o no de dedo. Así. Esas son las reglas, Así. que es lo que pasa con el PRD. Allí se dice que se va a evaluar, se va a elegir democráticamente, pues democráticamente tiene que elegirse. Porque la persona que entró a ese partido, entró con esos estatutos, entró con esos reglamentos y con esas expectativas. Entonces, eso debe ocurrir con el PLD, y el PLD debe entenderlo. Además, el PLD necesita un nivel mayor de fortalecimiento. Y ese nivel de fortalecimiento, dime tú, si los militantes de los partidos tienen la posibilidad de votar por el candidato en las elecciones, y entonces tú le abres las elecciones, y resulta que por lo tanto todo el que venga de otro partido vale igual que yo, Ah, que hago vida interna, Sí, así no se vale. No se vale, es verdad. Yo me voy a desmoralizar en un momento dado, y ponte tú, vamos a ¿Para suponer... qué me voy a organizar si y a la hora ponte del tú que no? Hipólito haga un mal papel, ahorita dice, tú, eso fue, es verdad, votaron antes de otro lugar, no impusieron un candidato que no era el del partido, Así porque es. después todo el mundo se olvidó de por qué votó. Exactamente. Sí. Es así, y le echa la culpa. Entonces, primero que nada, yo creo que el PLD tiene ese reto. Ok. El hecho de que el proceso de votación le pasara muy bien al PRD implica que ellos tienen que organizar Ok. un muy buen proceso electoral que también tenga la misma característica. Si hay mucho pleito y mucho encono entre los militantes del PLD, eso va a afectar sus posibilidades. ¿Tu perspectiva, tú crees que lo habrá? ¿Se No. encamina el PLD a un congreso elector traumático, por lo menos desde aquí? Mira, yo creo que no. Yo creo que hay algunos símbolos interesantes. Ajá. El comité político, la última reunión que hizo, que decidieron que ya se iban a establecer quiénes son las precandidaturas, y entonces inclusive las declaraciones de Reinaldo Pared al respecto, y de la asunción de Leonel Fernández como presidente del partido, de ser de la comisión que va a hablar con los precandidatos. Sí. Yo creo que tácitamente está diciendo, aquí va a haber una elección en la que yo no voy a participar. Sí. El elemento que podría distorsionar bastante dentro del PLD sería el elemento de una presencia de Leonel Fernández como candidato. Porque eso implicaría también, si lo eligen como candidato ahora, eso implicaría un problema institucional sumamente grave. Entonces, si Leonel decide ser un árbitro como presidente del partido, se puede augurar que no va a haber grandes problemas. Lo importante ahí es eso, una elección totalmente democrática, con los militantes, la militancia y la periferia del partido bien identificada, y en la cual el presidente de la República, que es el presidente del PLD, se presente esencialmente como un árbitro. Yo creo que si hacen ese proceso de esa naturaleza, Pareciera, Ramón, no sé qué impresión tú tienes, pero pareciera por los hechos que se han venido conociendo,
de que parece que esa va a ser la postura del presidente Fernández como presidente del partido. Sí, yo creo que sí. Yo creo que los indicadores que ha dado hasta el día de hoy son de que esa va a ser su postura. Inclusive leí en un periódico como que hubo un rumor de que él había dicho en el Nuevo Diario, publicado, sí. Que había dicho en la reunión del comité político. Eso es un rumor, pero los hechos, lo básico es que salió de ahí como presidente del partido y van a determinar quiénes son los precandidatos, lo que quiere decir que él no puede ser precandidato si claro, salió con ese ánimo y esa actitud junto con el secretario general. Que implicaría una modificación constitucional de todas maneras. De todas maneras, claro. Que ahí vendría el problema del Por eso digo, ¿sí? y hay algo, el PLD no puede esperar, de ninguna manera puede esperar, frente a los hechos de lo que ocurrió en el PRD, no puede esperar que se resuelva el problema institucional para decidir. El PLD no puede esperar 3, 4 meses para elegir su candidato. Claro. Porque realmente, recuerden que aquí se dice, el que da adelante. Claro. Y además, si lo deja esperar, mientras más se espera dentro del PLD, más posibilidades de que las elecciones no pasen de manera ordenada. Exacto. Porque además no es necesario. No es necesario. En el PLD hay las candidaturas de hace muchísimo tiempo, nadie va a crecer ni más de lo que... Se sabe lo que va a pasar casi, ¿verdad que sí? Casi se sabe. Pero Ramón, una cosa, Rosario Espinal hablaba de que ganando Hipólito en el Partido Revolucionario, la próxima contienda ni será doctrinaria ni será de discurso, sino de estilos. Mire, yo no creo, depende de quién, y ni siquiera depende, yo creo que si primero, vamos a ver, el candidato posible dentro del PLD es Danilo Medina. Lo que yo he visto es que Danilo Medina tiene un discurso. Así es, claro. Yo oigo que la gente repite esto de que en la República Dominicana los políticos no tienen discurso, pero Danilo tiene un discurso sobre políticas sociales. Sí. Danilo tiene un discurso sobre la necesidad del mercado interno, estimularlo, es un discurso económico. Sobre el modelo económico. Sobre el cambio en el modelo económico. Tiene un discurso sobre la estabilidad macroeconómica que se ha logrado establecer, convertirla en bienestar a la gente. Es decir, hay un discurso. Claro. Así que no es tan cierto de que si es un problema de estilo. Será un problema de estilo y discurso de un lado contra estilo del otro. Si es Fernández, que yo lo dudo que fuera, también tiene un discurso. Claro. Si el Partido de la Liberación Dominicana tiene discursos. Tiene un discurso. El problema ha sido la aplicación. Sí. Pero además un error, yo creo que es un error muy propio de los intelectuales que miran a los demás con una arrogancia muy común de decir que Hipólito no tiene discurso. Hipólito tiene discurso, porque ¿qué es lo que es un discurso? Sí. Es un conjunto de prácticas políticas, que provocan un resultado determinado. Un discurso no es más que digamos, el compendio de políticas públicas. Cuando un empresario decide apoyar a Hipólito, ¿por qué lo hace? Claro. Por la ausencia de discurso, porque considera que Hipólito es un loco viejo. No, lo que pasa es que su manera de manifestarse, el intelectual, la interpreta como una falta de discurso. Es como cuando un niño te dice, tú dices, no está diciendo nada, no, está pidiendo agua. Pero tú estás oyendo, y tú crees que no te está diciendo nada, pero te está pidiendo agua. Sí, porque entonces, el discurso no es solamente el habla. Exactamente, si tú crees que Hipólito, cuando te sale con algo que el intelectual considera algo simpático, está demostrando carencia de inteligencia, te estás equivocando, porque quizás su malicia, para no dar la cara y responder como debería responder ese problema, utiliza ese subterfugio del lenguaje para entonces evadir lo que pudiera ser una condena pública. Claro. ¿No entiendes? Es decir, en lugar de plantear una alternativa a las políticas públicas del PLD, por ejemplo, en el plano de la salud, dice, ahí está el azaroso de Bauta. Sí. Pues usted dice, lo que se necesita es dinero. ¿Pero para qué dinero? Dinero, ¿entiendes? ¿Tú entiendes? No, te lo digo porque lo vi. Entonces, pero es muy propio de los intelectuales de despreciar, y el error sería entender que Hipólito no tiene discurso. No, hay dos elementos de los intelectuales, los analistas y los comentaristas políticos. Que a mí son tres tipos. Son tres tipos. Tres tipos diferentes. Sí, porque no es lo mismo. O sea, claro, los comentaristas también tienen lo suyo. Tienen la verdad agarrada por una patita. Es un problema del análisis político, que te iba a decir, ¿cuál es el error? Aquí muchas veces nosotros vamos repitiendo lo mismo durante 10, 15 años y no vemos los cambios. ¿Sabes cuánto tiempo tenemos nosotros repitiendo eso? Que los políticos no tienen discurso, o que los políticos no tienen programa.
Ajá, pero no lo escuchamos, ajá, es verdad. no nos sentamos a escucharlo. Así es. Oye, tú podrás criticarlo, pero tienen un programa, que no Claro. tienen el tuyo, perfecto. Sí. Pero además también el otro elemento, y a propósito de tu excusa, porque este es un issue que yo tengo que, ojalá podamos hacer un programa un día sobre la metodología del análisis político. Vamos a hacerlo. Porque, oye, este elemento, yo veo a veces gente que te hace un análisis, por ejemplo, dentro del PRD, alguna gente cree que yo estoy apoyando a Hipólito. ¿Por qué he dicho? ¿Por qué razón perdió Miguel Vargas? No, si tú me preguntas a mí me simpatiza más un método que quiere modernizar ese partido que el método chabacano clientelar. Ahora, yo no puedo hablar de lo que yo prefiero, yo estoy haciendo un análisis. Claro. Y el análisis, De los el orden resultados. del análisis es distinto al orden de las preferencias. Claro. Entonces, por ejemplo, hay gente que analiza lo siguiente y dice, bueno, eso evidencia que Hipólito es más democrático. No, tampoco. no evidencia que Hipólito es más democrático. Hipólito no gana porque es más democrático. Hipólito no gana porque va a ser un mejor gobierno. Hipólito no gana porque la gente dijo, este papá, qué bueno es. Hipólito gana porque es más clientelista. Sí. Y por la falla del otro. Así es. ¿Entiendes? Eso yo no lo estoy dando un piropo, es una realidad, eso es objetivo. No, que lo que pasó ahí era evidente porque ninguno de los dos tenía discurso, que es otra cosa que leí. Sí, Señor, usted lo escuchó a los dos. sí. O sea, usted está asumiendo su preferencia como análisis y así no se vale. El orden del análisis es una cosa muy distinta al orden de las preferencias. Todos tenemos una preferencia. Claro. Yo tengo mi preferencia. Todos. Ahora, ¿hasta dónde como analista yo voy a permitir que estas preferencias sean las que me marquen la pauta? Mira, como preferencia, yo prefiero un discurso como el de Nari. Perfecto. Tiene este tipo de políticas sociales que está promoviendo, que mira, ahora la estabilidad macroeconómica la vamos a convertir en bienestar para los pobres, etcétera, etcétera. Yo te prefiero ese discurso. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ese discurso por sí solo es el que le va a dar el triunfo. ¿No? Así No, es. ¿No? Claro que no. No es el que prefiere la mayoría de la gente. Sí. El clientelismo, Sí, hay sí. que hacer política. Claro. Hay que ganarse a la gente también en el día a día. Así es. Entonces la política no es solamente un discurso bonito Así con el es. cual estamos de acuerdo. Así es. Claro. Y eso es lo que entiende Hipólito. Y por eso yo estoy de acuerdo contigo. Hipólito tiene un discurso. Tiene. Un discurso que se expresa en cómo él se relaciona con la gente, en cómo él se relaciona con el empresario, en cómo se relaciona con el votante, en cómo se relaciona con las masas. Porque el discurso no es solamente habla, es gestos, es hechos. Hechos, eso es. Y ese es el punto. Y ya Hipólito fue presidente. Exactamente. Él tiene un discurso. Sí, sí. Léalo como presidente, vea su comportamiento. Los empresarios están muy claros, los que apoyan a Hipólito, ¿por qué lo van a apoyar? Pero ¿Y claro. por qué lo están apoyando? No se equivocan. No. Y lo apoyan porque saben lo que va a hacer. Nos quedan un minuto y pico, Ramón. Yo a veces te meto presión y tú me perdones. Los recientes cambios en el gobierno, en el tren gubernamental, ¿cómo tú lo interpretas? ¿Leonel quiere terminar bien o qué? Mira, a mí de todo esto lo que más me sorprendió fue lo de mi pyme. Nuria el sábado y el lunes le partió la... Porque hasta ese momento no se había hecho. Yo creo que es interesante y es un buen mensaje. Es un buen mensaje porque hasta ahora el mensaje era de confrontación. Bueno, si vamos a comenzar a tomar y a prestarle atención a quienes están haciendo este tipo de denuncias, yo creo que es un buen mensaje. Yo creo que sí. Yo creo que lo que se hizo en educación era correcto. Josefina Pimentel, ¿verdad? Puede haber alguna discrepancia con respecto al Ministerio de Industria y Comercio porque es un empresario, pero es un empresario con una trayectoria y con una tradición dentro del mundo industrial que realmente uno puede decir, mira, ahí se puede hacer ha sido una buena elección. El método Marrancini. El método Marrancini Sí. con respecto a la, Sí, a la sí, electricidad. sí. Yo creo que se puede valorar positivamente, real y efectivamente, los cambios. El incordio que tenían los industriales en Proindustria se lo llevó. También. Que era un individuo que rompía la posibilidad del diálogo y de entendimiento en una institución tan importante para ellos, Claro. con el tema de la competitividad que es Proindustria, ¿no? No, y si Y tú Banco te de acuerdas, Reserva Proindustria- también. Banco de Reserva. El cambio en el Banco de Reserva también fue... Sí. Y despejar cualquier reclamo del fondo con el tema de Bengoa, ¿no? En Hacienda. O sea que parece que el hombre está dejando que los sensores funcionen. Ojalá Está sí respondiendo, por lo Wishful continúe. thinking. Sí, exacto. Ojalá continúe así. Yo creo que sí, que efectivamente, no me atrevo a llegar a un compromiso tan grande como para decir que ya que él quiere terminar bien. Digamos,
que lo está haciendo bien y que vamos a seguirlo observando. Tú lo tienes bajo observación. Ramón Tejado Holguín, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más y compartir tus observaciones.